Bueno, habíamos dicho que para transicionar la iglesia a un sistema de crecimiento, necesitamos primeramente cambiar tres aspectos, ¿no? El primer aspecto es la visión. Todo empieza con la visión. En cualquier congregación que queramos nosotros implementar la estrategia, siempre vamos a tener que comenzar predicando, hablando sobre la visión, enseñando la visión y sobre todo nosotros mismos creyéndolo. El segundo aspecto es la célula, porque la visión tiene que ser llevada a la acción. Estamos hablando de estrategias de crecimiento por medio de grupos celulares, entonces tenemos que abrir la primera célula. Siempre que ustedes establezcan la visión nos va a empujar a abrir su célula. Entonces, ya hemos hablado también de la célula. El punto número 3 es el equipo de liderazgo, porque el pastor no puede hacer el trabajo solo, necesita tener un equipo en el cual él pueda confiar y con quien pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, ya hemos hablado sobre la visión, hablamos como 3 o 4 semanas, creo, sobre la visión. Hemos hablado sobre la célula, hemos hablado qué es una célula, qué no es una célula, las partes de una reunión, hemos hablado las etapas de una célula y hemos visto la semana pasada la diferencia entre un estudio bíblico y una célula, que es muy importante porque los pastores a veces confunden el estudio bíblico con la célula. Entonces, cuando quieren abrir células, lo que hacen es abrir estudios bíblicos. Y los estudios bíblicos son instrumentos que sirven para formar y retener, pero no para ganar. Entonces necesitamos entender la diferencia entre una célula y un estudio para poder hacer correctamente. Entonces hoy vamos a empezar a hablar del tercer aspecto, que es el aspecto del equipo de liderazgo. Entonces hoy quiero tomar la atención de ustedes en esto. Si tienen preguntas, las apuntan y las dejamos para el final. La estrategia de Jesús tiene que ver con el crecimiento de la iglesia y para esto necesitamos el equipo de liderazgo. Nosotros le llamamos el MIT. Más adelante les voy a estar explicando lo que quiere decir el MIT. Pero básicamente el pastor no va a poder hacer su trabajo solo, necesita un equipo. Vamos a estar hablando hoy del equipo de liderazgo, ¿vale? Entonces en este estudio nos vamos a enfocar únicamente en el liderazgo dentro del contexto de la estrategia celular, porque material de liderazgo hay muchísimo, enseñanzas para liderazgo hay muchísimas. Entonces, hoy nos vamos a centrar nosotros dentro de Academy en Sancha, nos vamos a centrar es en el liderazgo dentro del contexto celular, es decir, qué es el liderazgo en el Igle Crecimiento, qué es el liderazgo en la estrategia de Jesús, qué es el liderazgo en la célula. Ese es el liderazgo del que vamos a estar tratando hoy. Listo, entonces vamos a continuar. ¿Qué es liderazgo? Es el conjunto de habilidades que una persona tiene para influir. Eso es un concepto básico, es muy importante entenderlo. Liderazgo es la habilidad que tiene alguien para influir en la forma de ser o de actuar en un grupo de personas. Entonces, el liderazgo se caracteriza por la influencia. Toda persona que tiene influencia tiene liderazgo. Eso tenemos que entender. Cuando una persona tiene liderazgo, él logra que el equipo trabaje con entusiasmo y hace el trabajo para alcanzar las metas y los objetivos. Es decir, cuando una persona logra que su equipo trabaje con entusiasmo y que alcance metas y que alcance objetivos, esa persona tiene liderazgo, ejerce liderazgo. Entonces, partamos desde que el liderazgo es influencia, una influencia que puede ser positiva o negativa, ¿no? Los pandilleros, las personas que hacen cosas malas también ejercen liderazgo, pero para cosas malas. El liderazgo sencillamente es influencia. Hay algo que lo que yo quiero diferenciar un poco antes de empezar. Algunos discrepan sobre los conceptos de líder, discípulo o servidor. Y hay algunos que dicen, no, en la iglesia no hay líderes. Dicen, no se deberían llamar líderes, sino servidores. Otros vuelta dicen, no son servidores, son discípulos. Y a veces hay estas diferencias de conceptos que se escuchan, ¿no? Pero yo por eso hoy no voy a profundizar en eso, um, sí quiero hacer simplemente recalcar unas diferencias entre ellos. Mire, cada quien puede generar su propio concepto de estos términos, líder, discípulo, servidor. Sin embargo, aquí no vamos a enfatizar las definiciones. Nosotros pensamos que un líder es primeramente un discípulo del Señor Jesús y también es un servidor por amor a la iglesia. Entonces, para nosotros, líder, discípulo, servidor es lo mismo. Entonces, un líder
es un discípulo que sirve al Señor en la iglesia. Entonces, no hacemos, no tenemos dificultad entre estos términos. Si hablamos de líder, sabemos que es un servidor. Si hablamos de discípulo, sabemos que es el líder de la célula. Entonces, vamos a estar viendo en la Biblia que siempre ha habido necesidad de liderazgo. Jueces 25-21 dice que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, el liderazgo siempre ha sido necesario, porque cuando no había rey en Israel, cada quien hacía lo que pensaba, lo que creía que era correcto. Por eso dice la Biblia que el pueblo sin visión se desenfrena. Entonces, el pueblo necesita una dirección, necesita alguien que lidere, que transmita una visión, que trace un objetivo, que entregue herramientas. Entonces, es necesario entender que es necesario el liderazgo. Es necesario el liderazgo para que haya una estructura organizada dentro del trabajo que estamos realizando. Jesús, vamos a ver que Jesús es el líder por excelencia, ¿no? Jesús es el líder por excelencia. Y miren lo interesante, miren lo interesante. Lo interesante es que Jesús, aún siendo Dios manifestado en carne, miren que Jesús siendo Dios manifestado en carne, él buscó un equipo de 12 hombres para que le apoyen en esa gran tarea. Entonces, aunque él, siendo Dios manifestado en carne, pudo haberlo hecho él todo solo. Pero miren que él escogió un equipo, y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, un equipo de 12 hombres que le apoyen en esa comisión. Entonces, ¿qué es lo que logró Jesús? Logró que ellos dejaran todo para que le sigan. Y eso es lo que tiene que lograr un pastor. Tiene que lograr que el equipo que él escoge le siga. El problema es que muchas veces, en muchas congregaciones, quizás los servidores no lo siguen al pastor o no apoyan la visión del pastor. Entonces, es necesario que el pastor logre que el equipo le siga en la misión y en la visión que el pastor tiene. Ahora, mire lo que logró Jesús. Logró que lo sigan aún hasta la muerte. Es decir, el equipo lo siguió hasta la muerte. Y el equipo mismo fue capaz de dar su vida por la causa de Cristo. Entonces, en el liderazgo celular, el pastor tiene que influir en el equipo hasta que ellos lo puedan seguir en la visión, que ellos se comprometan con la estrategia que se está implementando dentro de la iglesia. Entonces vamos a estar hablando acerca del MIT y el rol del pastor, ¿vale? El MIT y el rol del pastor. El Señor es nuestro mejor ejemplo de cómo formar líderes. Mire, vamos a tomar algunos principios que Jesús usó en su ministerio terrenal. En Mateo 20:17 dice, mire, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte, y esa es clave. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor en una congregación o el pastor que está trabajando en la estrategia? Tiene que hacer lo que hizo Jesús. Jesús, cuando empezó su ministerio, tomó a sus 12 discípulos aparte. El pastor tiene que buscar un equipo de servidores con quien va a trabajar, a quienes le va a enseñar la estrategia y la visión, y tiene que tomarlos aparte. Ese equipo lo va a entrenar aparte de los cultos del martes, aparte del culto del jueves, aparte del sábado, aparte del domingo, aparte de todo lo que haga, él tiene que tomar sus discípulos aparte. Lucas 18:31 dice, tomando Jesús a los 12. Es decir, Jesús lo que hizo fue tomar su equipo aparte, separarlo. Entonces el pastor necesita establecer un equipo. Estamos hablando del MIT o del equipo de liderazgo. Estamos viendo cuál es el rol del pastor, ¿vale? El rol del pastor. Número 1, estamos viendo cubrir. ¿Qué quiere decir cubrir? Es la oración que el pastor hace, es la cobertura espiritual que el pastor le brinda. Es decir, el pastor tiene que orar a Dios para que ellos se desarrollen en todo el potencial que tienen. Es decir, el pastor tiene que darles una cobertura espiritual especial al equipo de liderazgo. Porque nosotros como pastores pastoreamos mucha gente, predicamos a mucha gente, ¿verdad? Pero no discipulamos a mucha gente. Es decir, esas personas que estamos discipulando son las personas por las cuales nosotros tenemos que brindar una cobertura especial, una cobertura espiritual especial, en llevarlos en oración para que ellos se puedan desarrollar de una manera correcta y puedan desarrollar todo su potencial.
Entonces, cuando hablamos de cobertura, ¿qué hablamos cuando hablamos de cobertura? ¿Qué queremos hacer cuando oramos por el equipo de liderazgo? Que logren captar y sentir el llamado al liderazgo. Muchos pastores dicen, tengo gente, pero claro, no tenemos estrategia o tenemos servidores, pero no están enfocados. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pastor? Darles una cobertura espiritual, orar por ellos, para que ellos logren captar el llamado al liderazgo. Tiene que orar para traerle protección, que Dios le dé protección a su vida, de toda distracción que le pueda apartar del llamado de Dios. Se ora para que reciban la visión de ganar las almas. Miren, no hay nada más triste que tengamos en la iglesia servidores que no tienen ninguna visión por las almas, ningún deseo de ganar almas. Eso es una cosa bien, bien, bien dura, bien terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? El pastor tiene que orar para que ellos reciban la visión de ganar almas, que ellos hablen de ganar almas, que ellos deseen ganar almas, que ellos les apasione ganar almas, que tenga un corazón dispuesto a servir. Mire, esa es la cobertura. Estamos mirando la cobertura espiritual que el pastor le brinda a su equipo. No estamos hablando de la iglesia, hermanos pastores, preste atención. No estamos hablando de esto de la iglesia en general. No estamos hablando de todos los hermanos que asisten a la congregación. Ni siquiera estamos hablando de todos los bautizados. Estamos hablando del equipo de liderazgo. Vamos a darles una cobertura espiritual para que reciban amor y pasión por las almas, para que se desarrolle su potencial y los dones espirituales que hay en ellos. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tiene que hacer el pastor? ¿Cuál es el rol del pastor dentro del equipo de liderazgo? Cubrir, darles una cobertura espiritual. Segundo punto, ¿cuál es la otra parte que le corresponde al pastor dentro de su rol con el equipo de liderazgo? Hacer y enseñar. Mire, el ejemplo es lo que más impacta a un discípulo. Lo importante no es lo mucho que el líder sabe, sino cuánto hace. Eso es lo importante. Entonces, el equipo va a ser impactado más por lo que, más por lo que hacemos que por lo que enseñamos. Entonces, si el pastor está enfocado, si el pastor abre la célula y aunque la iglesia dice, no, nosotros no queremos o para nosotros eso no funciona, pero si el pastor se lanza, si el pastor está adelante dando la visión, si no se da por vencido, si va a abrir una célula, si está preparando el material para discipular, es decir, ese ejemplo va a impactar en la vida de los discípulos y finalmente lo van a seguir. Entonces, Jesús hacía y enseñaba. Mire, Hechos 1:1, en el primer tratado Teófilo, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, la excelencia del aprendizaje está en que nosotros hagamos, porque podemos caer en el error de ser solo teóricos, ¿cierto? Y de enseñar, pero no hacer. O de mandar a la gente, hermano, usted vaya allá, usted allá, y nosotros nos quedamos en casa. Entonces, a la larga, el equipo se va a dar cuenta que nosotros solo enseñamos y no hacemos, y Jesús no hizo eso. Jesús comenzó primero a hacer y luego a enseñar. Nosotros como pastores tenemos que aprender a hacer el trabajo y a no darnos por vencidos y a enseñar y luego vamos a tener los resultados. Jesús no les dio un curso de sanidad. Lo vieron a Jesús sanando a los enfermos. Jesús no les dio un curso de oración. Lo vieron orando. Así, a Jesús lo vieron en acción, lo vieron predicando, lo vieron amando a las ovejas descarriadas, lo miraron entregando su vida en rescate. Es decir, Jesús no era pura teoría, no, él hacía, él llevaba a la práctica todo lo que enseñaba. Entonces, necesitamos entender eso. El pastor en el equipo de liderazgo tiene que impactar con lo que hace, ¿verdad? Tiene que impactar con lo que él está haciendo, con la visión que él tiene, con la pasión por las almas, con su predicación, con el amor que demuestra a la gente. Si la gente no quiere abrir célula, pero el pastor abre una célula y aunque la gente no va, pero él está moviéndose. Entonces la gente está observando y luego ellos empiezan a seguir al pastor. Entonces, ¿qué necesita el equipo de liderazgo? Un pastor que haga y que enseñe. Entonces hay que hacer y hay que enseñar. El ejemplo del Señor Jesús fue una poderosa enseñanza que marcó sus vidas. Mira lo que dice Juan 13:15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho,
vosotros también hagáis. Entonces estamos hablando de qué? Del ejemplo del pastor a quién? A su equipo de liderazgo, porque su equipo no va a ser más que el pastor. El equipo no va a ir más adelante que el pastor. La iglesia no va a ir más adelante del pastor. Si el pastor corre, la iglesia está caminando. Si el pastor camina, la iglesia está sentada. Si el pastor se sienta, la iglesia se acuesta. Si el pastor se acuesta a dormir, la iglesia se muere. Entonces la iglesia no va a ir más allá del pastor. El pastor tiene que ir delante. Por eso Jesús dice, ejemplo les he dado. ¿Verdad? Qué lindo. Punto número 3. No nos olvidemos, por favor, ¿cuál es el punto número 1? El punto número 1, cobertura, ¿verdad? El punto número 2, enseñar y hacer. Punto número 3, la comisión, comisionar. Jesús comisionó a los 12 y les dio instrucciones específicas, estando él aún con ellos, ¿verdad? Jesús comisionó a los 12 y les dio instrucciones y les mandó a practicar su ministerio bajo su supervisión. ¿Qué tenemos que aprender nosotros de esto? Que al equipo de liderazgo usted no solamente debe darles ejemplo y no solo debe enseñarles, no, tiene que también comisionarles. Jesús los comisionó. Mire, Jesús le dio instrucciones específicas de lo que tenían que hacer y los mandó a hacer, pero Jesús los supervisaba. Y nosotros como pastores en una iglesia de crecimiento tenemos que enseñar, darle cobertura espiritual a la gente, al liderazgo me refiero, ¿verdad? Tenemos que enseñar al liderazgo, darle ejemplo al liderazgo, pero tenemos que enseñarles lo que tienen que hacer. Tenemos que comisionarles, tenemos que darles instrucciones específicas y tenemos que supervisar lo que están haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí está, miren. El pastor debe entrenar a su equipo dándoles comisiones a los futuros líderes. Entonces, usted como pastor es un entrenador de un equipo de liderazgo. Hay un equipo que se está formando y usted es el entrenador. Ellos van a hacer lo que usted les enseñe, van a ejecutar lo que usted les diga que ejecuten. Por ejemplo, si hablamos del equipo de liderazgo celular, ¿qué es lo que el pastor les va a comisionar a los futuros líderes? Dirigir un rompehielo. Entonces el pastor tiene que saber cómo se hace un rompehielo y enseñarles cómo se hace un rompehielo y luego tiene que ponerlos a dirigir un rompehielo. Tiene que el pastor saber dar la facilitación, enseñarles a dar la facilitación y luego tiene que enviarlos a dar la facilitación, a recoger unas visitas en su vehículo. En la célula tiene que ponerlo a dirigir una oración especial en la reunión. O tiene que ponerlo a repartir los alimentos en la célula. ¿Verdad? Ahora, preste usted atención. Si a una persona le pone a dirigir rompehielo, a otro a dar la facilitación, a otro a recoger la gente, a otro a dirigir una oración, a otro a repartir alimentos, a otro lo pone a que dirija los cánticos, a otro le pone que anote las visitas. ¿Cuánta gente está usando ahí? 7 personas. Y si usted tiene 10 células, ¿a cuánto está usando? 70. ¿Y qué está haciendo? Los está entrenando, los está capacitando, les está comisionando, los está preparando. Pero si no hacemos de esta manera, entonces ese potencial está sentado en las bancas y está siendo improductivo. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque todo esto es con el propósito de desarrollar la pasión de la gente, afirmarlo en su visión y prepararlo para que pronto sea enviado como un líder de un grupo celular. Entonces, mire, cuando Jesús envió a los 12, Jesús les dio las instrucciones claras. Mire lo que Jesús dice. Jesús les mandó a ellos a hacer un trabajo y les dijo, no vayan entre gentiles. Clarito, ¿verdad? Clarito. Dice, no vayan entre los gentiles. ¿Qué más? No entren en ningún pueblo de samaritanos. ¿Qué más les dijo? Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. ¿Qué más les dijo? Si hay enfermos, sánenlos. Si hay muertos, resucítenlos. Si hay leprosos, límpienlos. Y si hay demonios, expúlsenlos. ¿Qué le parece? O sea, les comisionó y les dijo lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Los estaba entrenando, los estaba preparando, los estaba capacitando.
Jesús sabía que él no iba a estar físicamente con ellos todo el tiempo y tenía el tiempo bien organizado para preparar a estos 12 que iban a ser sus apóstoles. El pastor también tiene que saber, no quizá que el pastor no va a estar todo el tiempo físicamente, pero que la iglesia va a crecer y que él no va a poder pastorear y cuidar a 50, a 70, a 100, a 200, a 500, no va a poder. Entonces, él capacita, él entrena, él prepara, él comisiona un equipo para que tengan la visión que él tiene, el amor que él tiene, el deseo de servir a Dios que él tiene, para que la gente haga el trabajo como él lo haría. Entonces, ¿qué está preparando? Un equipo de liderazgo. Necesitamos aprender a comisionar. ¿Cuál es el otro rol del pastor? Dentro de la comisión, dentro de comisionar, la retroalimentación o el feedback que se conoce en inglés, retroalimentación. Es decir, después del cumplimiento de las comisiones, es importante retroalimentar a los discípulos. Después del cumplimiento de las comisiones, es importante retroalimentar. Es decir, usted le va a preguntar cómo les fue, cómo se sintieron haciendo el trabajo que se les delegó. ¿No es cierto? En el Meet les daremos sugerencias, consejos para mejorar su desempeño y este hecho lo afirmará y lo fortalecerá en su proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué necesitamos a la gente? Darle cobertura, enseñarle, darle ejemplo, comisionarlo, pero también estamos retroalimentación. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? ¿Cuál es el siguiente punto? Bueno, seguimos en comisión. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿verdad? El resultado. ¿Cuál es el siguiente punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como pastores de una iglesia de crecimiento? Enviarlos. Tenemos que enviarlos. Después dice en Mateo 28, 19, dice, id y haced discípulos. Después los envió. Pero él ya no estaría con ellos físicamente, pero ellos ya estaban listos. Era el momento de enviarlos a impactar el mundo para su gloria. Eso tenemos que entender. Jesús no se pasó toda la vida con ellos. Los entrenó, los preparó, los empoderó, los capacitó, les comisionó, los probó, los evaluó. Y llegó el momento en el que estaban listos. De la misma manera, el pastor tiene que lograr que su equipo llegue un momento en el que su equipo esté listo. ¿Para qué? Para soltarlos, para enviarlos, para encargarles como líderes de célula. Por ejemplo, yo abrí, cuando llegué aquí, en el 2018, abrí mi primera célula y empecé y aparté mi equipo de liderazgo, que eran como unas 4 o 5 personas, me parece. Y con ellos yo me reunía todos los domingos a las 8 de la mañana, antes de la dominical, una hora antes, para enseñarles, para capacitarles. Pero los días jueves íbamos a las casas y ellos iban conmigo y ellos me veían a mí cómo yo hacía la célula. Entonces, ¿qué estaba? Estaba enseñando y estaba dando ejemplo, estaba orando por ellos, les estaba enseñando, pero después los empecé ya a comisionar. Les decía, la próxima semana usted hace el rompehielo, la próxima semana usted dirige los cánticos, la próxima semana usted dirige la célula. Y después, cuando ya vi que estaban listos, ¿qué hice? Multipliqué las células y abrí 3 células y puse en cada célula un líder con un ayudante y con un anfitrión. Y así ya abrimos, ya no era una célula, ahora 3 células. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Enviando. Esos líderes están listos, capacitados para enviarlos, pero es un proceso, hermanos. Entonces, ¿cómo se hace el lanzamiento de liderazgo celular? Mire, ahí está. El pastor seleccionará las personas idóneas para formar los equipos compuestos por al menos 3 personas. ¿Con cuántas personas va a abrir usted una célula? Por lo menos con 3 personas. Ellos van a liderar y ellos van a conformar el nuevo grupo. Cada equipo tiene un líder, un Timoteo y un anfitrión. Por ejemplo, usted va a abrir 2 células. Para abrir 2 células, usted utiliza una persona como líder, otro como Timoteo, que es el ayudante, y otro como anfitrión. Y le pone aparte unos 3 simpatizantes. Es decir, ahí ya tiene una célula de ¿cuántas personas? De 6 personas. 3 conforman el equipo de liderazgo y 3 son sus miembros de su célula. Pero ¿cuál es la misión de ese equipo de liderazgo?
crecer esa célula para multiplicarla. Entonces, así funciona, hermanos. Este es el lanzamiento del liderazgo. Por eso es que el pastor selecciona a las personas. Jesús escogió sus discípulos. Jesús me dijo, no me escogisteis vosotros a mí. Dice, pero yo os escogí a vosotros. Entonces el pastor tiene que tener esa visión, ese tino espiritual, ese discernimiento para saber escoger las personas idóneas para formar los equipos de células, ¿verdad? Avancemos un poquito. Dicho esto, vamos a ver las necesidades. Vamos a mirar las necesidades del equipo de liderazgo, ¿vale? Vamos a ver las necesidades del equipo de liderazgo. Porque el equipo de liderazgo, preste atención, pastor, no tiene las mismas necesidades que el resto de la congregación. En una iglesia de crecimiento, el pastor tiene que saber alimentar correctamente cada grupo, cada segmento, cada nivel. Por eso es que el pastor de una iglesia de crecimiento se desarrolla más que un pastor tradicional, porque él está enfocado en las diferentes áreas y en los diferentes niveles de crecimiento de los miembros de su iglesia. Por ejemplo, yo para dar la lección a mi equipo de liderazgo, tengo que enfocarme en ellos, en quiénes son ellos, en el trabajo que ellos hacen, la carga que ellos reciben, las presiones que ellos tienen y preparar un alimento que los solvente, los sustente a ellos como equipo de liderazgo que son. Pero el mensaje del culto del domingo, la dominical, es diferente, porque en cambio en el culto dominical ellos ya están ministrando al pueblo, ellos están sirviendo a la gente que viene a recibir a Cristo, los inconversos, las visitas. Entonces, ellos están ministrando juntamente conmigo. Entonces ya el alimento ya no es para ellos solamente, pero el alimento es para el pueblo, para los simpatizantes, para la iglesia en general. Pero en cambio, en la reunión de liderazgo, ellos no están ministrando, yo los estoy ministrando a ellos, yo los estoy alimentando a ellos. Pero en cambio, escuche, qué interesante, pero en cambio en las células, ellos son los que están dando la enseñanza, sirviendo a los otros. ¿Qué les parece? Entonces, en el culto general ellos ministran, en las células ellos predican, ellos enseñan, ellos sirven. Y en el liderazgo ellos reciben, ellos se nutren, ellos se alimentan, ellos se renuevan, ellos se empoderan. Entonces es interesante, ¿no? O sea, no es la misma cosa, no es culto un día, el otro día culto lo mismo y otro día culto. No, aquí estamos teniendo crecimiento en todas las áreas. Entonces, ¿cuáles son las necesidades del equipo de liderazgo? Mire, Eclesiastés 10:10. Este versículo es interesantísimo y muchas veces no le hemos hecho mucho caso. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Este versículo está hablando de liderazgo, porque dice que la sabiduría es provechosa para dirigir liderazgo. Pero ¿qué dice? Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado. Yo quiero que usted piense en este versículo un momento, por favor. Ayúdeme, reflexione en este versículo. Dígame cuáles son esas dos grandes verdades que este versículo nos enseña. Hay dos grandes verdades en este versículo. La primera verdad es que por el uso el hierro se embota. Es decir, por el uso el hierro pierde filo, por el uso el hierro pierde su fineza. Y eso es que el pastor tiene que saber, que los servidores, por el uso, por el trabajo, por el servicio, ellos también tienden a perder esa fileza quizá espiritual. Así como el hierro, mire, después que se le da y se le da y se le da, y empieza a embotarse, empieza a perder filo. El servidor también, él trabaja, él sirve, él colabora, ¿verdad? Pero entonces él también empieza a perder quizá ánimo, quizá empieza a perder la visión, quizá empieza a perder la fuerza. Y el punto número 2 es que cuando el hierro se embota, ¿qué hay que hacer para seguir cortando? Añadirle más fuerza. ¿Pero eso qué produce? Cansancio. Es decir, cuando el hierro se embota, para que siga cortando tiene que añadir más fuerza. Pero en cambio, si usted añade más fuerza, se cansa más rápido. Hay una historia de un leñador anciano, experimentado, que cortaba X cantidad de árboles al día. Y llegaron unos jóvenes
y ellos dijeron, nosotros vamos a cortar el doble de árboles, ¿verdad? Entonces, y el anciano dijo, bueno, está bien, cogieron las hachas y se fueron al campo y empezaron a cortar, y verdad, el primer día ellos cortaron el doble que el anciano, pero el segundo día ya no les fue tan bien, y el segundo día cortaron menos, y el tercer día ya no avanzaban, tenían que poner más fuerza, tenían que esforzarse más, y el anciano les ganó al final de la semana. Entonces ellos le dijeron, ¿cómo tú siendo anciano nos has ganado a nosotros que somos más jóvenes y tenemos más fuerza? Y el anciano dijo, es que yo le saco filo al hacha todas las mañanas. En cambio ellos se olvidaron de sacarle filo al hacha. Entonces, como no le sacaron el filo al hacha, tenían que hacer más fuerza y se cansaban más. De la misma manera sucede en el equipo de liderazgo. Si un pastor no le está sacando brillo al grupo, no le está puliendo al grupo, ellos se van a cansar, ellos se van a estresar, ellos no van a perder la visión, van a perder el ánimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aprender? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí, pastor? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Primeramente, el hierro necesita ser, ¿qué? Amolado. El hierro necesita ser pulido, hay que sacarle brillo regularmente. Por eso es que el equipo de liderazgo tiene que ser amolado por la palabra, tiene que ser pulido. El pastor tiene que estarle sacando brillo a esa hacha espiritual, a ese equipo regularmente. Entonces, por eso de ahí nace la necesidad de hacer la reunión de liderazgo. Algunos pastores dicen, yo hago reunión con mi equipo de liderazgo cada 3 meses. Imagínense, cada 3 meses. Ellos necesitan una palabra más constantemente. Hay uno dice, nos vamos a reunir cada mes. Cada mes. Me parece muy poco. Nosotros nos reunimos con el equipo de liderazgo una vez por semana. Y ya les voy a enseñar qué es lo que hacemos. Pero el equipo de liderazgo necesita ser amolado porque ellos son como el hacha, ellos son los que están pegando al árbol, ellos son la punta de la lanza, ellos son los que enseñan la Biblia en las casas, ellos son los que están hablando con la gente en conversa, ellos son los que están llevando gente a la célula. Entonces, ese hierro, ese equipo tiene que ser amolado, tiene que ser pulido, tenemos que estarle sacando brillo regularmente. Si pierden la visión, tenemos que estarles hablando de visión. Si necesitan llenar el Espíritu Santo, tenemos que ministrarle llenar el Espíritu Santo. Si alguien se siente débil, se siente que no puede, hay que empoderarlo, hay que darle una palabra que lo levante, hay que ministrarlo, hay que evaluarle, hay que saber cómo le está yendo, hay que ver cómo está su vida, cómo está su familia. Entonces el pastor necesita enfocarse en el equipo de liderazgo. ¿Vale? Entonces, el equipo de liderazgo necesita ser pastoreado de cerca. Comprendamos esto. El equipo de liderazgo necesita ser pastoreado de cerca. Es decir, el equipo de liderazgo necesita ¿qué? Un alimento espiritual específico. Es decir, no el mensaje del día martes, no el mensaje del jueves, no el mensaje del domingo. El equipo de liderazgo necesita un alimento espiritual específico. El equipo necesita ser ministrados en sus necesidades. Ellos también tienen necesidades, ellos también pasan adversidades, ellos también se enferman, tienen problemas en el hogar. Ellos necesitan ser ministrados en sus necesidades. El equipo necesita ser empoderado en su misión, es decir, recibir armadura espiritual, ceñirse la espada, ceñir el escudo, ceñirse el yelmo de la salvación, el calzado del evangelio. Necesitan ponerse la armadura empoderados. El equipo necesita orientación clara. Por eso es que en muchas iglesias no tienen crecimiento porque no hay una dirección clara. Los servidores no saben qué es lo que tienen que hacer. En una iglesia de crecimiento, el pastor es un estratega, él tiene que dominar la estrategia, él tiene que saber hacia dónde van, él tiene que saber qué se viene el próximo mes, él tiene que saber cuándo se hacen bautismos, él tiene que saber qué es lo que hay que hacer para ganar a la gente y tiene que enseñarle al equipo, tiene que orientarle claramente, tiene que enseñarles lo que hay que hacer, el camino que tienen que seguir. ¿Qué le parece? El equipo de liderazgo necesita ser evaluado, porque si es que no se evalúa,
no se mejora. La evaluación es un instrumento para mejorar. Vamos a evaluar lo que hemos hecho para saber cómo podemos mejorar. Lo que no se evalúa no tiene control de calidad. El equipo necesita ser evaluado. ¿Cómo le está yendo en su célula? ¿Por qué su célula no está creciendo? ¿Por qué no han multiplicado en tanto tiempo? El equipo necesita ser evaluado. Necesitamos llenar reportes de asistencia, necesitamos recoger los reportes. Queremos ver cómo están haciendo la célula, cómo están dando el tema. ¿Lo están haciendo correctamente o están haciendo la célula de manera incorrecta? ¿Qué necesitamos? Evaluarlos. ¿Qué más necesitamos? El equipo de liderazgo necesita mantener viva la visión y los objetivos, porque si no tiene una visión clara y objetivos claros, él se va a distraer, él se va a desenfocar y su trabajo no va a ser productivo. Por eso, compañeros, un equipo que está con una visión clara, con objetivos claros, y el pastor está dirigiendo a un equipo con visión y objetivos claros. ¿Ustedes creen que es lo mismo a una iglesia donde los servidores no tienen una visión, no hay objetivos, no hay una estrategia, no hay metas, no sabemos cómo crecer? Yo os digo por experiencia, es completamente distinto, es otro nivel. Es decir, cuando usted es un pastor que tiene una estrategia y tiene una visión y tiene un equipo que tiene esa visión y tiene los mismos objetivos y están con usted y le apoyan y le respaldan el trabajo, es otro nivel de trabajo. El crecimiento es exponencial. Entonces, ¿pero qué necesitamos? Dedicarle tiempo al pastoreo del equipo de liderazgo. Vamos a entender un poquito acerca de las proporciones para empezar a terminar. Vamos a entender las proporciones. Es muy importante entender las estadísticas y ustedes han visto que en los temas que yo doy siempre estoy dando estadísticas, porque las estadísticas son instrumentos de medición y son importantes que tomemos en cuenta las estadísticas, porque si nosotros ignoramos las estadísticas vamos a cometer los mismos errores que otros cometieron cuando nosotros podemos evitar cometer esos errores mirando las estadísticas, ¿no? Entonces vamos a comprender las proporciones. Quiero que hablemos acerca del principio de Pareto. Algunos de ustedes habrán comprendido alguna vez, estudiado el principio de Pareto. Este señor Pareto fue un señor que, bueno, fue un señor francés, nació en Francia, pero se creció en Italia, un economista, sociólogo. Y este señor aportó un diagrama, ¿vale? Que tiene mucho sentido, lo vamos a compartir. Este es el diagrama de Pareto. Y este diagrama de Pareto básicamente lo que dice, voy a poner una pluma aquí, voy a poner una pluma para poder, una pluma, a ver, déjenme mirar, ¿dónde pongo la pluma? O este, vale, aquí hay un puntito, no sé si se avanza un puntito rojo que he puesto en la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar si se ve un puntito que estoy poniendo en la pantalla? Sí, sí se ve. Ah, vale, gracias. Gracias, Josué. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice este principio de Pareto? Dice que la causa, de la causa, el porcentaje que el 20% de la causa va a producir el 80% del efecto. Y por el contrario, el 80% del efecto de la causa va a producir el 20% del efecto. ¿Cómo se explica esto? Esto se explica que regularmente se ha comprobado que el 20% del trabajo es lo que produce el 80% de los resultados. Que el 20% de la gente hace el 80% del trabajo y que el 80% restante de la gente solo hace un 20% del trabajo. Que, por ejemplo, en su iglesia, ¿quiénes son los que aportan financieramente en su iglesia el 80%? Probablemente es un 20%. Es decir, el 20% de la iglesia aporta el 80% de su economía. Y el resto del 80% aporta solamente ¿qué? Un 20%. Entonces, eso es lo que dice este principio de Pareto, pero ahora nosotros ahora lo vamos a aplicar.
Ahora lo vamos a aplicar. ¿Cómo lo aplicamos? Preste atención. Tenemos que entender, esto está interesante. Quiere decir que este 20%, que es el que produce, el 80%, este 20%, preste atención, este 20% produce el 80%. Entonces, este 20% representa ¿a quién? El equipo de liderazgo. Es decir, su equipo de liderazgo va a ser ese 20% de la iglesia. Pero usted tiene que saber que ese 20%, si usted lo trabaja bien, le va a producir el 80% de los resultados. Y el resto de la congregación, que es el 80%, ellos van a producir todos juntos un 20% de resultados. Entonces, este 20% es el que me produce más. En cambio, el 80% es el que me produce menos. Y ese 20%, ¿cómo le llamamos nosotros? Le llamamos el equipo de liderazgo. ¿Qué quiere decir esto? Presta atención. Esto quiere decir que el 20% son personas que están comprometidas con la visión. ¿Qué le parece? Este 20% son personas que están comprometidas con la visión. Este 20% son los que suman y multiplican. Este 20% son los primeros en llegar y los últimos en salir. Este 20% aportan financieramente. Este 20% dedican su tiempo y su voluntad. Apoyan al pastor. Aman a Dios con todo su corazón. Y tienen perfil de liderazgo. Son fieles y dignos de confianza. Si se da cuenta, es el 20%. Entonces, si usted está en una iglesia de 100 personas, probablemente su equipo de liderazgo va a estar compuesto probablemente de 20 personas. Si está en una iglesia de 20, probablemente su equipo comience con 2. Esas son las estadísticas, ¿no? Puede ser más o quizá un poco menos, pero son las estadísticas. Lo que usted tiene que saber esto para que usted no se frustre, porque usted quisiera que toda la iglesia entre en la visión, que todos le apoyen, pero no, usted tiene que saber que es un 20% los que van a producir el 80% de resultados. Ahora, aquí hay algo interesante también que entender, que si es que ustedes le dedican, miren, si ustedes trabajan bien en este 20%, el 80% del resultado va a venir de este trabajo del 20%. Pero si en cambio usted le dedica más trabajo, más dedicación a este 80%, usted va a producir solamente el 20%. Entonces yo le pregunto a usted, enfocándonos en qué grupo vamos a tener mayor resultados, ¿verdad? Es en el equipo de liderazgo. Es en el equipo de liderazgo. Más que en el otro 80%, porque el otro 80% produce solo el 20%. Entonces ya les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer con el 80%. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Presta atención. El 20% debe recibir el 80% del tiempo del pastor. Y por el contrario, el restante 80% tiene que recibir el 20% del tiempo del pastor. Entonces, si usted quiere en su iglesia tener un crecimiento del 80%, entonces usted tiene que dedicarle tiempo a este 20%. Escuche, ¿cuánto tiempo del 100% de su tiempo, cuánto tiempo le va a dedicar al 20%? ¿Cuánto? El 80% El 80%. del tiempo. Exacto, gracias.
¿Y cuánto del 100% de su tiempo le va a dedicar al otro 80% restante? Le va a dedicar solo el 20% del tiempo del pastor. Y es interesante saber esto, ¿saben por qué? Porque a veces nosotros le dedicamos más tiempo. ¿A dónde le dedicamos más tiempo? A este 80%. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen, ay, al hermano tal no le dedico tiempo porque él está bien. Porque él está bien, el hermano está consagrado, el hermano está bien. Pero en cambio acá sí me voy porque esta hermana está queriendo apartarse, porque está siempre en problemas, porque ellos están siempre en chismes, siempre en conflictos, ¿verdad? Y el tiempo mayoritariamente le dedica al grupo equivocado, y como le dedicas tanto tiempo al grupo equivocado, tú solo tienes un crecimiento del 20%, porque aunque por más que le dediques el tiempo al 80%, el resultado va a ser un crecimiento pequeño. Entonces el tiempo mayor lo debes dedicar ¿a quién? Al 20%, al equipo de liderazgo, porque ellos te van a producir el 80%. Entonces, usted tiene su tiempo, el 100% del tiempo, me refiero al tiempo del trabajo pastoral, a ese tiempo me refiero. El tiempo del trabajo pastoral, el 100%, usted lo va a partir en dos pedazos. El 80% se lo va a dedicar al equipo de liderazgo y el 20% al resto. Pero alguien va a decir, ¿cómo? ¿Cómo hago eso? Pues no es tan difícil. ¿Cómo le dedicas el 80% del tiempo del pastor al equipo? Pasando tiempo de calidad o tiempo que individual. Y en cambio, con el otro 80% le dedicas un tiempo que grupal. Por esa razón es que cuando usted entiende esto, usted con quién pasa más tiempo es con el equipo de liderazgo. Con ellos usted tiene reuniones de oración, a ellos usted le atiende todas las llamadas, a ellos usted pasa tiempos de comunión con ellos, quizá con ellos come, quizá con ellos participa más, a ellos les dedica más atención, ¿verdad? Y al resto les atiende con tiempo grupal, es decir, congregacional en la iglesia, saludándolos a todos con amabilidad, con cordialidad, con respeto. Es un tiempo grupal, pero su tiempo individual lo gasta con el equipo de liderazgo. Entonces, este 20% de personas que me van a hacer el 80% de resultado, esta inversión de tiempo será una influencia que producirá frutos acelerados en la formación del equipo. Esto tenemos que entender, que esto no es un gasto, es una inversión de tiempo que va a traer una influencia positiva y va a traer frutos acelerados en la formación del equipo, porque usted pasa tiempo con ellos de calidad. Entonces recuerde, Jesús pasó tiempo especial con sus 12 discípulos. Es más, a sus discípulos les hablaba claramente, a los demás les hablaba por parábolas, ¿verdad? Con sus discípulos él comía, hacía cenas, partía el pan, asaban peces, con ellos iban de pesca. Con los discípulos hacían reuniones de oración. Con los discípulos visitaban a los enfermos. ¿Sí o no? Con sus discípulos. Toda la gente venía y escuchaba el mensaje de Jesús y se iba a su casa, pero los discípulos estaban con él y por eso fueron impactados, por eso fueron transformados. El pastor tiene que tomar el modelo de Jesús, por eso esta estrategia se llama la estrategia de Jesús, porque tenemos que tomar el modelo de Jesús. Entonces usted tiene que, no importa la cantidad de gente que usted tiene en su iglesia, no importa cuán grande o pequeña es su congregación, usted tiene que tener un 20% al cual usted disipula, pastorea, cuida, entrena, capacita, asigna, dirige, le da cobertura a su equipo de liderazgo. Y eso va a traer un fruto acelerado en la formación del equipo. Ellos van a madurar, ellos van a crecer, van a aprender de usted. Ellos van a recibir la carga que usted tiene, van a tener el espíritu que usted tiene, van a trabajar con entusiasmo y el resultado va a ser del 80%. Y el 80% restante también van a hacer un trabajo, sí, y ellos van a producir el 20%, entonces usted va a crecer ¿cuánto? El 100%. Créame lo que cuando yo entendí esto, a mí me cambió mi forma incluso
de administrar el tiempo y de atender necesidades. Porque bueno, bueno, ahorita estamos grabando. Después de las preguntas quizá vamos a decir algunas otras cosas y vamos a aclarar algunas dudas que hay, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar el principio 2080 y terminamos con esto. El MIT o la reunión de liderazgo, es decir, ¿cómo se hace una reunión de liderazgo? ¿Qué se hace en una reunión de liderazgo? ¿Qué tengo que hacer, pastor, en una reunión de liderazgo? ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, me parece que el tiempo se nos ha ido y me parece que lo dejaremos para la próxima semana, ¿vale? Bueno, vamos a dar lugar a las preguntas y despejamos dudas y terminamos. Adelante, compañeros. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno,